¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto. Hoy toca, como cada jueves, hablar de ópera. Además, vamos a hablar ya de la temporada de Amigos de la Ópera que comienza el día 24. Pedro Pablo Gutiérrez nos traerá la primera de las representaciones. Tocaremos el siglo XX en este programa de hoy. Vamos a hablar también del 30 aniversario de Érguete. 30 años de lucha, de madres coraje, de haber conseguido muchísimas cosas, pero de saber que queda todavía mucho por hacer. Enseguida veremos a Carmen Avendaño, hablaremos con ella y veremos pues todo lo que queda y todo lo que se han hecho en estas 3 décadas, por desgracia, de mucho sufrimiento para muchas familias a causa de la drogadicción. Pero antes vamos a hablar de moda, de estilismo y también de peluquería, porque no sé si lo saben ustedes, pero en Vigo tenemos, aunque procedo de Portugal, al estilista revelación según Línea Press Televisión, una productora que se encarga de, sobre todo, eventos relacionados con el mundo del estilismo y que es la que marca tendencia. Y ha dicho que el peluquero revelación de este año es Simão Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, antes de nada. Muchísimas gracias. ¿Qué supone para ti este premio? Pues este premio fue una sorpresa muy grande, es realmente el fruto de un trabajo hecho después de varios momentos, de varios trabajos, de varias cosas hechas a lo largo de, aquí en Vigo, 8 meses, pero fue todo tan rápido y todo tan fantástico, todo ese trabajo que he hecho y los resultados tan buenos, pronto, porque combiné realmente un buen trabajo con un buen marketing, siempre una buena publicidad. Y de facto, después, con un desfile y todo eso, y realmente resolvieron darme este premio de peluquero revelación. Y eso, que es una cosa que me encanta, estoy muy contento. Como sí. tiene que ser, porque es que además son 8 meses en Vigo, pero es mucho tiempo trabajando. Vosotros tenéis peluquerías en Portugal, también en España, en diferentes ciudades importantes. Tenéis ya una imagen de marca, vamos a decirlo así, pero este tipo de premios vienen a, no sé cómo decirlo, vienen a constatar una realidad que vosotros lo veis en el día a día, ¿no? Sí, claro. Sí, porque yo ya tengo mi peluquería en Lisboa a 22 años. Y desde ahí que vengo siempre desenvolviendo un trabajo. Bueno, esa peluquería, pero ya tuve 2, ya tuve 3 en Lisboa y Cascais. Y luego por motivos personales cambié para Badajoz. Y ahí nació también el Hidalgo de Badajoz. Y después de 1 año y medio fue cuando vim para Vigo, portanto, ya tenía aquí más de 20 años de trabajo, de esfuerzo, no diré de esfuerzo, de esfuerzo, pero de placer, de trabajar, de hacer cosas, placer de hacer con que las clientes se queden realmente contentas. Porque cuando se gusta de lo que se hace, normalmente yo siempre digo que no se trabaja. Cuando se gusta de lo que se hace, se tiene el placer en levantar todos los días y hacer esas cosas. Enseguida hablamos de ese placer, porque la peluquería es una disciplina artística también en determinados momentos, sobre todo cuando trabajáis como vosotros para determinados desfiles. Decíamos que llevabais 8 meses en Vigo. Aquí tenemos la imagen de vuestra peluquería en la calle Camelias. Vemos cómo trabajáis, no sé si cómo disfrutáis cada día. Donde seguro que se disfruta es para ese peinado de gala, ese peinado de pasarela, ese peinado al que también hemos asistido a algunos desfiles organizados y llevados a cabo por vosotros, ¿no? Sí, porque ese trabajo sale bien, pelo menos me sale mejor a mí, cuando estoy más contento, cuando estoy más a gusto con la clienta, ahí todo sale realmente mejor. Realmente sacar del trabajo, sacar daquilo que se hace todos los días, un placer. Y es un placer en doble, porque tiene que ser un placer para mí hacerlo y tiene que ser un placer para la clienta recibirlo también. Me avisan que creo que dije calle Centro Comercial Camelias. Seguramente ya no necesita mucha explicación porque tan solo 8 meses os habéis hecho un hueco muy importante en la ciudad de Vigo. Por cierto, que ¿cómo somos las mujeres de Vigo y del área metropolitana de Vigo? ¿Cómo nos peinamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué diferencias encuentras? ¿Vamos a la moda? Sí, claro. No, ahora en la moda se le ve realmente la media melena, las mechas, todo, tonos un poquito más arriesgados, luego mucha escala en el cabello también, mucho movimiento. Luego también lanzamos en el verano una línea propia nuestra de High Waves,
ou seja, de las olas de playa Sí. fenomenales, que sugerimos a muitas clientes que las hiciesen, y luego realmente salieron fenomenal. Y muchas clientes las hicieron y les encantó, porque luego se peinaban de una forma muy suave, pero muy natural. Eso nos gusta o eso se lleva, pero la cuestión es, nosotras nos adaptamos igual que en grandes ciudades. Sin duda, Barcelona o Madrid suelen ser mucho más vanguardistas, Sí. Lo vemos siempre, muchas veces en tema estilismo ropa, Ajá. a grandes ciudades, como pueden ser Berlín, como puede ser Barcelona, parece que la moda o la tendencia llega un año antes. ¿Ocurre lo mismo también con el cabello y la peluquería? Sí, un poquito. Porque en las ciudades grandes las clientas son más abiertas al cambio. Las ciudades más pequeñas parece que están un poquito más, como que más agarradas, como diré, un poquito más agarradas àquilo que vem hecho desde há muito tempo, e então, como não estão tão abertas, não têm tanto a presença da moda e do cambio em sua vida, assim como para ela é difícil cambiar, eu creio que é um pouquinho mais difícil cambiar todo, então no cabelo também. Yo creo que lo mejor para conocer un poco más sobre tu trabajo, también para conocer un poco más de Hidalgo Peluqueros, es acudir a uno de vuestros desfiles, por ejemplo este que tenía lugar en el mes de julio y allí estaba Localia Viva. Sí. Decía que el mundo de la peluquería estaba muy relacionado también con el mundo del arte, con el mundo de la vanguardia, con el de las nuevas tendencias. Quizá por eso tú también hablabas al principio de la entrevista de este placer que supone tu trabajo y me imagino que también aquí, y el premio viene dado también por eso, la creatividad y la necesidad de inspiración es necesaria también, ¿no? Sí, não, isso sim. Pero realmente, quando se tem prazer, quando se vai fazer o que se tem que fazer, com gosto, porque me desperto todas as manhãs com ganas de trabalhar. Para mim não há lunes, nem há jueves, nem há viernes. Portanto, porque normalmente as pessoas, que bueno o viernes, que horror os lunes. Não, para mim são sempre, é como se fosse sempre viernes. E então sempre vou a trabalhar, vou muito bem. E logo, claro, quando se trabalha mais a gosto, temos mais predisposição para sugerir à clienta que cambie, logo temos mais ideias, nos salen mais ideias, com mais frequência para cambiarmos e temos mais disposição para sugerir, mira, isto ou aquilo, que lhe queda fenomenal, que vamos fazer hoje, igual vamos cambiar. Em vez de a clienta, a que vai todas as semanas, bem, como vai todas as semanas já não há nada que fazer. Não, há sempre algo que se pode fazer. Nem que seja cambiar solo pelo, a veces ya cambia mucho en el peinado. Eso es importante, lo de me queda fenomenal y lo de te atreves a cambiar. Atreverse es complicado, pero es importante tener también alguien de quien poder fiarte, porque me imagino que para cada fisonomía, para cada cara, para cada tono de piel, tiene que haber un peinado, un color y un corte de pelo, ¿no? Sim, isso sim também. Claro que quando fazemos um corte de pelo ou um color ou o que seja, miramos para a cara e fazemos o mais possível de forma a que realmente se quede bem. Pero há outra coisa, aqui há arriesgar-se um pouquinho. E a moda já não é levar o verde, levar o rojo ou levar o negro. A moda neste momento é mais uma questão de atitude. Porque mira, podes levar o pelo largo e se tens uma boa atitude e se pisas forte no suelo, vais adelante, com a barbilla adelante, te queda fenomenal. Se rapas o cabelo, podes não ter nada de cabelo. Pero se pisas fuerte del suelo con la barbilla a mirar adelante, te queda fenomenal también. Pues esa actitud es fantástica y hace mucho en la imagen y en la presencia de una mujer o de un hombre también.
en su propia vida, en lo que sea. Ya lo saben, lo importante que es tener actitud y pisar fuerte. Aquí en Plató, un hombre que pisa muy fuerte y por eso ya ese galardón. Recuerden, con presencia en Vigo ya desde hace 8 meses. Si no los conocen, los tienen en el Centro Comercial Camelias. Simao Hidalgo, muchísimas gracias por haber acudido a este plató. De nada, gracias a ustedes, fue con un placer inmenso. Que estuve aquí hablando un poquito de moda, un poquito de tendencias y hablando de peluquería, pues de la peluquería Hidalgo, que ya estamos a querer franquiciar, abrir más centros de peluquería. Sí, siempre que tenemos ya otros compañeros, algunos ya tienen peluquerías abiertas y quieren nuestra ayuda, quieren entrar en la franquicia, porque luego ayudamos también muchísimo con el marketing, con la publicidad. Como este que tenemos, también ya tenemos varias personas. Ay, mire, ¿cómo lo hago? O sea, que en breve más en Vigo o en la zona. Sí, sí, no, estamos aquí en Vigo a preparar todo eso. Tenemos personas que quieren esta propia peluquería de Camelas. Yo estoy listo para franquiciarla, no hay problema absolutamente ninguno, porque luego paso para otro objetivo, otra peluquería. Hasta en Marbella, en este momento tenemos un chico que está muy interesado también y vamos para allí, estamos a preparar la próxima apertura. Y después, donde sea. Pues muy atentos a ese gran crecimiento que lleva Hidalgo Peluqueros. Muchísimas gracias, Simón. Seguiremos muy pendientes de esa progresión. No te vayas muy lejos, que luego me tienes que dar unos consejillos. Vale, perfecto, con mucho gusto. Y ustedes tampoco se me muevan, porque enseguida llega Pedro Pablo Gutiérrez con esa sesión de ópera que tenemos cada jueves. Pero antes queremos recordar esos 30 años de lucha de Erguete y de Carmen Avendaño. La conmemoración de los 30 años de Erguete no es para celebrar, sino para recordar lo pasado, a los jóvenes que se quedaron en el camino y todo lo que queda por hacer. Recordar la lucha de unas madres que cogieron el dolor y lo convirtieron en fuerza para luchar contra la droga, contra el narcotráfico y concienciar a la administración de un problema que en sus casas y sus barrios era real. Aquella situación de tensión vino muy bien porque nos ayudó también a educarnos a nosotras mismas. Dentro del sufrimiento aprendimos a llevarlo, a compartirlo y a tratar de tener responsabilidad para que el tema no fuera más. Era un intento que después resultó arduo porque desgraciadamente el problema de drogas todavía hoy sigue existiendo, pero bueno, yo creo que hay una conciencia más generalizada. Esta conmemoración tiene que servir para visualizar lo que queda por hacer y recordar los inicios. El cannabis, que entonces en los 80 daba paso a la heroína y hoy en día al alcohol o a las drogas de diseño igual de peligrosas y de fácil acceso. Yo recuerdo a aquellos chicos, sobre todo la zona de mi barrio, de Lavadores, que desgraciadamente nos pegó fuertemente, que decían, oye, yo me fumo un peta, pero no hago lo mismo que mi padre, que viene borracho, tal. Era un poco como la justificación de que hacían algo que no era tan malo para la salud y para la convivencia. De ahí ya es cuando empieza la heroína, y cuando empieza la heroína de una forma muy agresiva, porque las primeras enseñanzas que tuvieron es que la heroína se inyectaba, compartían jeringuillas, estaban en grupos, empieza el VIH, empieza la alarma social. Toca recordar también a todos esos jóvenes, la mayoría, que empezaron con inocencia en un juego del que muchos no pudieron salir. Pues no creas que quedan muchos, quedan poquitos. Algunos están reinsertados, pero la mayoría de aquellos años 80-90 se han quedado por el camino, han muerto, sobre todo de VIH. Han muerto de VIH pues porque también fue algo que se descubrió posteriormente, porque no había esa conciencia de medidas de seguridad, ¿no? Entonces, toda esa situación fue una situación que desbordó y mató a muchísima gente. Gente que murió en las cárceles, gente que murieron en la calle por sobredosis, gente que murió con las familias, pero con unas agonías importantes. Fue una época que a mí me cuesta todavía recordar mucho porque fue muy dramática. Mirar atrás aún es duro para Carmen Avendaño, pero coge fuerzas mirando hacia adelante, hacia todo lo que les queda por hacer. Continuamos y, como lo prometido es deuda, podemos saludar ya a Pedro Pablo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo ya adelantaba al inicio del programa, en la presentación, cuando hago ese pequeño resumen de contenidos, que íbamos a empezar ya con platos fuertes de la programación de Amigos de la Ópera, que ya empieza el día 24, pendientes, todo preparado y con grandes obras y compañías que vamos a empezar a repasar, Pedro Pablo. Bueno, la ópera como tal, la ópera espectáculo, empieza el día 24,
24, pero hay que recordar que el 23 tenemos una conferencia en la que vienen tres primeros espadas. De las que no perderse. Exacto, sí, porque se va a hablar precisamente de Curly River, que es la ópera que vamos a ver hoy, que vamos a analizar hoy, y vienen para hablar de ella nada menos que José Luis Téllez, que es uno de los grandes cerebros de música de este país, viene Arturo Reverter, otro que tal, y viene Victoria Staples, que además es una mujer con una enorme documentación, sobre todo de ópera del siglo XX, y en este caso concreto de Benjamin Britten. Y es que en el siglo XX nos situamos, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que una de las características que tiene esta ópera es que también es la primera apuesta que hacemos por ópera del siglo XX, al menos desde que yo estoy en la directiva, hace 10 años ya, y es la primera ópera del siglo XX que hacemos, que siempre es un poco arriesgado porque la gente, bueno, entiende no que es una ópera, ¿no? exactamente, que es una ópera un poco más compleja, un poco más difícil de entender, pero es que la ópera del siglo XX hay que verla con otros ojos, no intentar entenderla solo en clave de música, ¿no? Hay más cosas que entender. Por ejemplo, esta Curly River, una de las cosas importantes es que todo el vestuario y la escenografía es de Oukalele, que es una de las grandes fotógrafas y las grandes artistas del momento. Qué suerte tienen nuestros espectadores, ya lo ven, que tendrán oportunidad el día 23, pero ya aquí les vamos dando pequeños fragmentos y pequeñas posibilidades o pequeñas ideas para que ustedes entiendan la ópera, para que se animen y para ya ir metiéndonos en faena. Tenemos varios vídeos, como siempre, que nos ha facilitado Pedro Pablo Gutiérrez. Empezamos a ver el primero o a escuchar y enseguida seguimos hablando. Cuéntanos, Pedro. Bueno, esta es una ópera de Benjamin Britten, que no es exactamente una ópera, él le llamaba Parábola para iglesia, que escribió tres, la primera de las tres que escribió, para el papel principal era para su pareja sentimental, que era Peter Pierce, un tenor, que vivieron juntos 50 años, y enfrentándose, imagínate, desde 1936, que entonces pues ese tipo de cosa tenía muchas dificultades, sí. Planteaba muchas dificultades a las personas protagonistas, ¿no? Pero Benjamin Britten escribe esta ópera que se estrena en 1964, ya él es un músico muy famoso, ya ha estrenado obras como Peter Grimes, Billy Budd, como Otra vuelta de tuerca, que son óperas ya clásicas del siglo XX, ¿no? Y esta es una parábola basada en el teatro no japonés, en el cual una de las particularidades es que todos los papeles los representan hombres, no hay mujeres en el teatro no japonés. Y está basada también en una obra que se llamaba Sumidagawa, que significa río Sumida. Aquí el Plomer, el libretista, inventa el río, el Curly River, el río Curly, y la obra se basa en cuatro... Aquí tenemos a Britten, ¿no? Este es Benjamin Britten, sí. Aquí la obra se basa en cuatro grandes personajes. La mujer loca, que es la persona principal, el viajero, es Britten también, dirigiendo, porque él era director de orquesta, era compositor y era pianista además. Los personajes, cuatro personajes. Cuatro personajes, la mujer loca, el viajero, el barquero, que es el que lleva, y el abad, que es un poco el narrador, el que cuenta un poco la historia. Y luego hay un coro de 8 peregrinos que está constantemente en la obra también explicando la obra y demás, ¿no? Es una obra muy emotiva porque estos personajes marginados le gustaban a Britten. De hecho, en Peter Grimes, en Otra vuelta de tuerca, siempre aparecen estos personajes marginados, ¿no? Es una mujer loca que es un poco marginada, esa es la mujer loca, la estamos viendo. Es un papel escrito para Peter Pierce, para su pareja sentimental. Y entonces, bueno, pues la mujer loca y el viajero lo que quieren es que el barquero los lleve a través del río. Pero el barquero no quiere porque, bueno, es una mujer marginada y es una mujer loca y tal. Finalmente el coro se apiada de ella y lo convence. Y la mujer explica por qué está allí, es porque está buscando a su hijo que fue secuestrado un año antes.
Entonces, cuando van en el barco, el barquero les va contando que un año antes había aparecido un personaje cruel que traía a un niño que había secuestrado en las Black Mountains, que era donde vivía la mujer loca, y que el niño finalmente estaba muy enfermo, el hombre este lo abandonó y a pesar de que los lugareños intentaron cuidarlo, pues el niño se murió. Y donde enterraron al niño parece ser que es un sitio sagrado. La gente del lugar dice que pasan cosas, que se cura gente y tal, ¿no? Y bueno, pues toda la comitiva pues llega, ahí estamos viendo cuando están convenciendo al barquero para que lleve a la mujer loca con ellos. Ella está contando la historia de cómo ha perdido a su hijo, ¿no? Y bueno, sí, podemos escuchar un poco. Fijaos, ahí nos podemos ir fijando en la escenografía, en el colorido, el vestuario de Ukulele, que es maravilloso, es realmente fantástico. Y bueno, finalmente llegan a donde está la tumba del niño. Ya al llegar allí, la madre ya se ha dado cuenta, la mujer loca, de que es su hijo. Sí. Y entonces, bueno, pues mientras están orando y están cantando, eso lo veremos en el siguiente vídeo, mientras están orando los del coro, los miembros de los peregrinos, pues se oye la voz del niño. El niño se aparece y bueno, hay un momento en que la voz, que es una voz de tiple, que es en off, le dice a la madre que, en fin, que no se preocupe, que él está bien y que en el cielo se volverán a reencontrar. Es un momento muy emotivo porque ella, la mujer loca, de pronto se cura. Y con Britten pone un amén muy prolongado entre el coro y ella como el final de la historia, ¿no? Y el principio de la historia, además, todos los personajes aparecen cantando juntos y se distribuyen, tanto los músicos y todo, y el final es lo mismo. Todos los músicos vuelven como a recoger y se van todos caminando en una especie de procesión, ¿no? Bueno, una parábola de iglesia. La verdad es que es muy interesante, hay que verlo con la mente abierta, claro, lógicamente, porque no son canciones y estribillos y arias al uso, que es lo que, bueno, pues la gente tal vez espere, ¿no? Pero sin embargo es un espectáculo realmente hermoso y conmovedor, ¿no? Porque la historia además es muy bonita. ¿Algo que decir sobre la compañía que lo representará aquí en Vigo? Sí, bueno, es una compañía especializada, viene con un amplio bagaje, ya lo han representado muchas veces. De hecho, bueno, pues se nos presentaron y nos dijeron que si lo queríamos, en principio, pues estábamos un poco dudosos, pero cuando lo vimos, encima era asequible, porque nosotros también tenemos que ver un poco... Bueno, calidad-precio, pues la mejor relación, ¿verdad? Sin duda, una calidad-precio realmente formidable que nos ha permitido poner las entradas muy baratitas. ¿A cuánto? Y pues para los socios de 6 a 9 euros, porque tienen un 50% de descuento, que siempre, no me canso de decirlo, interesa, si uno quiere ir a la ópera, interesa hacerse socio de Amigos de la Ópera, porque se pagan 50 euros al año. Y entre los descuentos es importante, sí, claro, terminan ganando 10 euros. Vosotros habéis hecho bien los cálculos, que no sale a cuenta. Sí, a nosotros lo que no queremos es ganar dinero. Llenar teatros es importante. Lo que queremos es tener el teatro lleno y hacer las cosas para que la gente las disfrute, ¿no? Lo digo porque se pueden ir cogiendo la entrada ya, ¿no? Claro, lógicamente. Podemos acceder ya perfectamente a ella. Sí, se puede comprar un abono para las 3 óperas. De hecho, el próximo jueves que venga, dentro de 15 días, hablaremos de la siguiente ópera, que es Elixir de Amor, que es una ópera fantástica, una maravilla deliciosa, y además con María José Moreno, con Luis Cansino, en fin, con voces bueno, de no alto nivel. adelantes demasiado. Bueno, eso, sí, es importante adelantar para que ustedes se vayan cogiendo los abonos. Que pasa que yo, para Amigos de la Ópera, me cojo con los abonos como los ojos cerrados, sabiendo que lo que programen va a ser lo mejor de lo mejor, y además aquí al lado, que es muy importante, claro, tener ópera y tener grandes óperas en Vigo, sin movernos de casa. ¿Cuántos se van a Madrid para ir al teatro a ver no sé qué? Pues no, señores, aquí, que creo que es igual de importante. La verdad es que sí, tenemos esta ópera que además tiene, bueno, pues entre otras novedades, es el uso de la heterofonía, que es
una especie de monofonía, como si fuera una melodía principal, y todas las voces van cantando la misma, pero de manera distinta, abordándola. Es un sistema musical más propio de Oriente que de Occidente. Por aquí no se encuentra mucho en el folclore, pero en Tailandia, en Japón y todo esto sí que es muy habitual. Y bueno, pues son novedades que luego Beethoven lo utilizó, la heterofonía en su misa solemne, por ejemplo, y los compositores modernos, Pierre Boulez, por ejemplo, Messiaen, lo suelen utilizar, igual que Britten también lo utilizó en otras de sus óperas. Bueno, es una manera de acercarse al arte de la ópera y ver una cosa distinta. Y sobre todo moderna, que se están modernizando en Amigos de la Ópera, llegan ya al siglo XX, nos traen el siglo XX y ustedes tienen la oportunidad de conocer a Ravel y sobre todo de conocer más bien el día 23 más sobre esta ópera. Nosotros tenemos el tiempo muy limitado, pero ya verán con el 23 y con 3 grandes oradores, además de los Amigos de la Ópera que estarán allí también para acompañarnos y guiarnos, podrán aprender muchas más curiosidades y aprender un poquito más a conocer la ópera en general y esta en particular. Y la figura de Britten en particular. Sí. Emplazándolos al día 23, Pedro Pablo, lo recordaremos en este programa. Tú no te preocupes, que queda de mi mano. Te despido a ti hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días nos vemos. Muchísimas gracias por haber venido, por acercarnos el mundo de la ópera y ustedes por seguir ahí. Saben que mañana tendremos más Plató Abierto y que les seguiremos esperando a la misma hora, a las 2:30. Un beso.